Mientras se van conectando, les digo que, bueno, es re importante que la clase que viene estén, todos y todas las que puedan estar, porque vamos a hacer como la vez pasada, como una especie de simulacro de examen, vamos a poner en juego todo lo que vimos, es el momento para aclarar dudas, para equivocarse y practicar y probar, y bueno, está buenísimo que estén. Bueno, ¿por qué la idea de trabajar músculos respiratorios, ¿sí? Como último tema que vamos a tener acá en la cursada. Bueno, porque la mecánica respiratoria es eso, es una mecánica, es un movimiento. Nosotros hemos visto movimientos de las articulaciones, pero nuestro sistema locomotor tiene otros objetivos para moverse también. Y dentro de esos objetivos, uno de los movimientos importantes tiene que ver con la mecánica respiratoria. Entonces vamos a analizar desde el punto de vista anatómico qué cosas suceden durante la mecánica respiratoria, si bien este es un proceso que ustedes lo van a ver fisiológicamente hablando en fisiología, pero tiene mucho de anatomía, ¿sí? Nosotros tenemos una caja torácica que hay que mover y hay músculos que se encargan de mover esa caja torácica y de mejorar la capacidad de esa caja torácica. Entonces, los vamos a ver desde el punto de vista anatómico. Yo les voy a pedir que antes de pasar a las diapositivas, aprovechemos esta posición de sentados, sentadas, por lo menos de los que veo, y la idea es sentarse sobre isquiones, ya sabemos cuáles son los isquiones, son los huesos de la cola, de esa parte del coxal donde descargamos el peso, y de esa manera, sentados sobre isquiones, nos aseguramos cierta columna erguida, ¿sí? Y desde esa posición, con las manos apoyadas en los miembros inferiores para descansar los hombros y no levantarlos, les voy a pedir que hagan 2 o 3 respiraciones profundas, tomando aire por nariz, los que pueden, y largando por nariz o por boca, es indistinto, ¿sí? Y en esas respiraciones profundas traten de sentir qué músculos creen ustedes que se contraen durante la inspiración, es decir, durante la toma de aire. Los dejo ahí un ratito. Dos o 3 y no más, pero que sean bien profundas. Los dorsales se me contraen. Bueno, y ahora los empiezo a escuchar. ¿Qué decías, Carlos? Me da como que los dorsales son los que se me contraen. ¿Qué serían dorsales? ¿El dorsal ancho, por ejemplo? ¿Pensás que sí? Los espinales, el dorsal ancho, vos sí. dorsales te referís a que están en la parte posterior. Sí. Bien. Espinales. A ver. Músculo del abdomen, profe, también. Cuando tomás aire, Natalie. Sí, cuando haces la inspiración se contrae el músculo del abdomen. Vos decís por esta sensación de llevar la panza hacia adentro. Claro. Porque estás elevando las costillas. Claro. Bueno, diafragma, ¿qué más? diafragma. Buenísimo. El que siente el diafragma es una maravilla, pero sabemos que el diafragma es un músculo y ahora la vamos a ver que actúa. Muy bien. Igual, claro, lo sabemos conceptualmente, ¿no? ¿Algunos músculos más que hayan sentido, aunque no sepan los nombres, pueden decir dónde creen que están? Eso que creo que en una clase mencionaste que había músculos entre las costillas. Puede ser que... Bien, músculos entre las costillas, perfecto. No sé cómo se llaman. Muy bien, intercostales. Intercostales. Bueno, buenísimo. Como la mayoría de los que vi, por lo menos, realizaron respiraciones profundas sin mover demasiado los hombros ni el cuello, nadie mencionó músculos de cuello o músculos de hombro, ¿sí? Pero a veces, según como yo haga esa respiración profunda, también puedo tener involucrados ciertos músculos que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a recordar primero cómo es esta mecánica respiratoria. A grandes rasgos, no es que para el examen uno tenga que saber cómo funciona la respiración fisiológicamente hablando, ¿sí? Obviamente que este es un mecanismo, un movimiento que se lleva a cabo dentro de lo que nosotros conocemos como caja torácica, que nosotros ya la definimos a la caja torácica cuando vimos tronco y abdomen, ¿sí? Que está formada por los 12 pares de costillas, un esternón en la parte anterior y una columna vertebral en la parte posterior. Que las primeras 6 o 7 costillas articulan directamente con el esternón,
a través de un cartílago costal, y las otras articulan con la costilla de arriba. Quiere decir que las que más involucradas en el movimiento van a estar son las que están pegaditas al esternón, estas primeras 6 o 7 costillas. Y ahora sí, nos vamos directamente a la mecánica. Dijimos que la inspiración es el movimiento de entrada de aire. La expiración, obviamente con S, expiración es la salida de aire. ¿Qué sucede durante la inspiración? Y acá tenemos entonces este músculo que mencionaba, ¿quién fue que mencionó el diafragma? Me acuerdo. Bueno. Profe, Julio. Bueno, no, y una chica también lo mencionó. Bueno, el diafragma es un músculo que tapiza la base de la caja torácica. Nosotros lo vimos al diafragma cuando vimos tronco y abdomen, ¿sí? Y este diafragma durante la inspiración, para que pueda ingresar el aire, baja. ¿Se acuerdan de esto? Desciende. ¿Por qué desciende? Porque amplía el diámetro vertical de nuestro tórax. Y cuando expiramos, cuando largamos el aire, el diafragma se relaja y vuelve a su posición inicial, ¿sí? Ahora, el diafragma no trabaja solo, porque las costillas también se mueven. Algo dijo Santiago en relación a las costillas. Las costillas realizan 2 movimientos que están simbolizados con estos aparatitos porque son exactamente así los movimientos. Se mueven como bomba de agua, ¿sí? Ahí, y se mueven como asa de balde, hacia adelante y hacia atrás. Cuando nosotros tomamos aire, cuando inspiramos, las costillas se mueven hacia arriba y hacia adelante. Algunos textos dicen por ahí que las costillas se horizontalizan, ¿sí? Se acuestan. Y entonces, diafragma más los músculos que van a mover las costillas, que ahora vamos a ver cuáles son, todos ayudan a que ese tórax se abra. Obviamente que dependiendo de nuestro tipo respiratorio, la forma en que nosotros respiremos, vamos a utilizar distintas zonas de la caja torácica. Esto no es tan importante para el examen, pero se los comento a modo de anécdota para que entiendan. Hay personas que respiran con este sector superior del tórax, son personas con respiraciones cortitas, que utilizan mucho los hombros y el cuello en cada una de las inspiraciones, ¿sí? Se llama patrón costal superior. Acá habla de la mujer porque en general, por una cuestión de biotipo postural y cultural y demás, la mujer suele tener este patrón costal superior, que es una respiración muy complicada a la larga porque utiliza mucho los músculos de la garganta y del cuello para respirar y esto trae problemas en la emisión de la voz, trae problemas, etcétera, etcétera. Hay un patrón que es un poquito más bajo, costo abdominal, más utilizado en el varón que en la mujer en cuanto a composición física, pero que se practica mucho para el canto, para todas las actividades que impliquen sacar la voz desde abajo y no desde la garganta. Y los niños tienen un patrón netamente abdominal. Si ustedes ven a un nenito respirar, un bebé, un nene chiquitito respirar boca arriba, van a ver que lo que se infla y baja es el abdomen, ¿sí? Prácticamente cuello y hombros no son utilizados. Ahora bien, cuando ustedes tomaron aire, las costillas se elevaron, además de irse hacia adelante y hacia los costados. ¿Qué músculos intervienen en la inspiración? Podríamos decir, ¿qué músculos son sinergistas en la inspiración junto con el diafragma? El diafragma hace lo suyo para aumentar el diámetro del tórax. Y los escalenos, que son estos 3 musculitos que muestro acá con distintos colores, ayudan a elevar costillas. Y miren por qué. Los escalenos van desde apófisis transversas de vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que las vértebras tenían apófisis posterior, que era la que nosotros palpábamos, tenían un cuerpo vertebral adelante, y después tenían apófisis transversas, que eran como unos piquitos que salían a los costados. Bueno, los escalenos se insertan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y miren dónde terminan. Terminan en primera y segunda costilla. ¿Ven? Primera y segunda costilla. Entonces, cada vez que yo inspiro, aunque no mueva mucho los hombros, las primeras costillas se van a elevar. Dijimos que las primeras 6 costillas que estaban pegaditas al esternón tendían a subir. Suben gracias a estos músculos, a estos escalenos.
Cuando nosotros tenemos un patrón respiratorio costal superior, es decir, cuando tenemos respiraciones muy cortitas y muy superiores, estos escalenos trabajan un montón. Y se terminan acortando, tensando, fibrosando, trayendo problemas en garganta y en la emisión de la voz. Por eso les decía, lo ideal no es estar subiendo el tórax cada vez que tomo aire, ¿sí? Esto que vos decías, Natalie, de meter el abdomen hacia adentro, no es necesario. Simplemente vos tomás aire y las costillas se van hacia adelante y se abren. Y esa es la idea de la entrada de aire. No hace falta meter el abdomen hacia adentro y levantar las costillas. La elevación de las costillas entonces va a estar a cargo de los escalenos, ¿sí? Pero tenemos otro músculo de la zona del cuello que también tiene que ver con este ascenso de costilla. ¿Por qué? Este músculo que tiene un nombre largo y raro, que se llama esternocleidomastoideo, que se llama así porque tiene inserciones, mírenlo bien, lo van a encontrar en los textos con el nombre de ECOM, que es la sigla del músculo, ECOM, con M final. ¿Qué tiene el esternocleidomastoideo? Nace, miren ustedes, en un lugar del occipital, del hueso del cráneo, que se llama apófisis mastoides, de ahí lo de mastoideo, ¿sí? En esta apófisis que está como detrás de la oreja. Cruza en diagonal el cuello y termina en el esternón y en la clavícula. Esternocleidomastoideo. Apófisis mastoides del occipital. Por supuesto tenemos dos ECOM, uno derecho y uno izquierdo. Como se insertan esternón y en clavícula, al moverse el esternón con las costillas, el ECOM también forma parte de ese músculo que tira de la parte superior de la caja torácica, ¿sí? Este músculo, además de ser un músculo que interviene en la inspiración, junto con los escalenos, junto con el diafragma, tiene también una acción importante en lo que se refiere a rotaciones de columna cervical. Esto más allá de la respiración, ¿sí? ¿Cómo hacemos para visualizar un ECOM? Supongamos que yo les quiero mostrar a ustedes la contracción de mi ECOM derecho. Mi ECOM derecho. ¿Qué tendría que hacer? Este es el ECOM derecho. ¿Cómo hago para que estos puntos de inserción se acerquen? ¿Qué hago? Giro la cabeza hacia adelante y hacia el lado opuesto. Bien, vamos despacito. Flexiono, ahí arranco. Muy bien. Llevo la cabeza hacia adelante. Flexiono. ¿Para qué lado roto? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Roto para el lado contrario. Bien, para la izquierda. Y hago inclinación sobre este lado. Ahí tengo mi ECOM contraído. Voy otra vez. Flexiono. Miro hacia la izquierda y doblo la cabeza hacia la derecha. Ahí tengo el ECOM cortito. Tanto es así que las famosas tortícolis son el resultado de un acortamiento de esternocleidomastoideo, que se da de manera permanente. O sea, pero a mí me duele más atrás, el trapecio. ¿Cuándo te duele? Y en la tortícolis. Bueno, la tortícolis es un espasmo muscular, es una contractura muscular que si se sostiene da dolor en distintos lugares. Pero la definición de tortícolis, Carlos, es el acortamiento del ECOM. Profe, ¿le puedo hacer una de hecho, pregunta? se trabaja bastante sobre este músculo cuando hay que resolver una tortícolis. Sí, preguntas. Sí, del esternocleidomastoideo. Sí. Nombre largo me tocó. Decía, Sí. por ejemplo, si yo quiero acercar los puntos de inserción del lado, digamos, izquierdo, ¿no? Sí. Tengo que hacer una flexión hacia el lado derecho. Eso lo llamamos inclinación lateral. Tenés que hacer, Inclinación no. Escuchá, Santi, tenés que hacer flexión hacia adelante, rotación hacia el lado contrario, en ese caso sería rotación a la derecha, e inclinación para el mismo lado. No, para el mismo lado, Santiago. Vos tenés que acercar tu oreja al hombro para que se acorte el ECOM de ese lado. ¿Sí? Ah, está bien. Hay algo sencillo, mirá, hagan lo siguiente, lo hacen ahora en casa, no ahora, pero háganse una línea, ¿sí? Con un marcador que después puedan limpiar, lo que sea. Háganse una línea en el recorrido y traten de que esa línea se acorte.
Y vas a ver lo que tenés que hacer para eso, ¿sí? Tenés que flexionar, rotar para el lado contrario e inclinar para el mismo lado. Es más, yo me lo agarro con la mano no, cuando hago eso. Esa parte de la que no entendía, el momento de la inclinación. ¿Para qué Es lado así, era? vos en los textos vas a leer esto. El ECOM es flexor, rotador heterolateral e inclinador homolateral. Eso de homo y hetero quiere decir que movés para el mismo lado en inclinación lateral y movés para el lado contrario en rotación. Y cuando haces eso, vos mismo vas a mirar en el espejo la contracción del ECOM, te lo vas a ver, lo vas a poder agarrar con la mano, ¿sí? Sí. Practíquenlo, porque además el ECOM obviamente se elonga. Si yo quiero estirar un ECOM, ¿qué voy a tener que hacer? Todo lo contrario, voy a tener que extender mi columna cervical, rotar para el lado contrario, inclinar hacia el lado, y voy a estar estirando el ECOM que antes traté de contraer. Pero bueno, acá lo estamos viendo como músculo respiratorio, pero sabemos que tiene acciones sobre columna cervical, ¿sí? Bien, ¿qué otro músculo interviene en la respiración? Que recién lo mencionó Carlos. Trapecio. Nosotros el trapecio lo habíamos visto como músculo posterior de tronco, con sus inserciones también en occipital, en las vértebras cervicales, en la espina del omóplato, ¿sí? Y en clavícula. Este trapecio, por supuesto, forma un rombo, si nosotros tenemos en cuenta el trapecio izquierdo y el trapecio derecho. ¿Y por qué les parece que es un músculo que está involucrado en la inspiración? ¿Por qué lo metemos dentro del conjunto de músculos respiratorios? Puede ser, profe, que agarre las costillas, pero ya del lado de la espalda, las abra hacia afuera. Sí, en realidad no es que tenga una acción directa sobre costillas, porque no tiene inserciones en costillas, pero de alguna manera cuando vos movés las costillas hacia arriba y hacia adelante, de alguna manera hay como un ascenso de hombro. Y ahí en ese ascenso de hombro es donde los trapecios van a trabajar, ¿sí? En ese acompañamiento del ascenso de la caja torácica. Obviamente a distancia, no directamente sobre las costillas. Pero entonces, ¿qué podemos pensar con esto? Que una persona que tiene ese patrón respiratorio que yo les decía, costal superior, y que está respirando cortito acá arriba, es probable que tenga contractura de trapecios. ¿Saben a quiénes les pasa muchísimo esto? A las mujeres embarazadas, con embarazos muy avanzados, que al tener tanta presión en el abdomen, el diafragma queda medio arriba y le cuesta mucho trabajar. Y se forma algo que se llama tórax en inspiración permanente. O sea, la persona está como permanentemente con el tórax como si estuviera inspirando, y lo que le cuesta es sacar el aire. Entonces quedan las costillas muy arriba, los hombros muy arriba, porque hay un piso ahí abajo que está molestando para poder volver a la posición inicial, ¿sí? Por eso es tan común de ver en esos casos contracturas de trapecios. Bien, por supuesto, en esta inspiración tenemos al diafragma como músculo protagonista en lo que implica el aumento del diámetro de la caja torácica, este diafragma que se insertaba en esternón, en las últimas costillas, y en esos pilares en la columna lumbar, compartiendo sus inserciones en columna lumbar con psoas y con cuadrado lumbar, que son esos otros dos músculos lordosantes, ¿sí? Acá tienen las inserciones, apéndice xifoides del esternón es esta puntita distal del esternón. Este es el apéndice xifoides. Los cartílagos de las últimas 5 costillas, de la séptima a la 12ª, y columna lumbar. Bien. Este es el diafragma visto desde abajo, simplemente para que vean cómo se insertan en los mismos lugares que el psoas y el cuadrado lumbar. Finalmente, los intercostales. Estos que vos habías nombrado, Santi, dijiste músculos entre costillas. Estos son los intercostales, que son músculos que van de una costilla a la otra, van a encontrar en los textos intercostales internos y externos, no se hagan problema con esa diferenciación, es una diferenciación muy finita en lo que es la mecánica respiratoria, pero en definitiva, estos músculos son los que van a lograr ese movimiento de costillas final, ¿sí? Ese ascenso y esa horizontalización de costillas, esos movimientos en bomba y en asa de balde que habíamos mostrado hace un ratito. Podríamos decir que los intercostales
y el diafragma son sinérgicos? Sí, son sinérgicos en la inspiración, ¿sí? Muy bien. Profe, Sí, ¿le puedo pedir un favor? La figura anterior, la que se veía dale. el ¿Está? diafragma, ese sí. Un segundito nada más, ¿eh? Sí, sí, cómo no, cómo no. Este es el diafragma visto desde abajo, ¿se entiende? Visto desde abajo, ¿Le hago una consulta? ¿sí? Porque yo creo que hace como 2 o 3 años fui a la fonoaudióloga y a mí me enseñaron a respirar netamente con el abdomen. O sea, yo cuando respiro cotidianamente Sí. con Espera Muchas que te, gracias. esfuerzo. espera que te miro. Sí, Eric, dale. A ver. Uy, se me cayó todo. Yo digo, te No sé si miro, se me mire la foto, pero quería saber quién me estaba hablando, por eso. A ver, dudo que se vea. Ah, buenísimo, dale. Yo cuando respiro, Perdóname, mirá, Natalí, la diferencia. Viste que vos decías que durante la inspiración metías la panza para adentro. ¿Podés volver a hacerlo, Sí. Eric? Mirá. Yo respiro al revés, entonces. No, no es que respirás al revés. Vos tomás aire subiendo costillas y hombros. Por eso metés la panza para adentro. o sea, Claro. cuando normalmente estoy haciendo deporte, que necesito que entre más oxígeno, ahí, Claro, pero lo único que apenas se mueve el pecho sería como, perfecto. De esa manera, Eric, no solamente ventilás mejor las bases de los pulmones, sino que también no involucrás a los músculos accesorios de la respiración todo el tiempo. Si yo cada vez que tomo aire estoy levantando hombros, lo hago exagerado, ¿no? Levantando hombros y levantando costillas con escalenos, con esternocleidomastoideo, con pectorales, que los pectorales muchas veces se usan para respirar, levantando costillas, lo que hago en definitiva es trabajar un grupo muscular por demás. Entonces aparecen contracturas, aparecen molestias en la zona de la garganta. Por ejemplo, las personas asmáticas o que tienen así frecuentemente crisis asmáticas y que tienen dificultad justamente para que los movimientos de la caja torácica sean amplios, ¿sí? Suelen tener, en líneas generales, esto lo hablo muy general, pero suelen tener contraída la musculatura accesoria de la respiración. Es decir, el esfuerzo que hacen para abrir su caja torácica es a expensas de esos músculos que levantan las costillas. Trapecio, pectorales, escalenos, esternocleidomastoideo, ¿sí? Normalmente, con ese movimiento que mostró Eric de la llamada respiración diafragmática o respiración abdominal, uno puede ampliar los diámetros de la caja torácica y disminuir bien amplio sin necesidad de usar la musculatura accesoria del cuello. Que esto es lo que se les recomienda a las personas que cantan, a las personas que trabajan con la voz, a todos en general, porque si lo que estamos ahorrando es energía muscular, nos viene bien a todos, ¿sí? Y es una forma también que se utiliza para trabajar la respiración en actividades como yoga o algún tipo de gimnasia consciente donde la respiración ocupa un lugar importante al momento de acompañar la actividad física, ¿sí? O sea que eso que te enseñaron, Eric, es bárbaro. Y al principio cuesta, si uno tiene un patrón respiratorio muy distinto, cuesta respirar de esa manera. Pero si uno practica mucho, lo termina incorporando como un automatismo. Yo, por ejemplo, hice 1 año y medio tratamiento fonoaudiológico, pues yo tengo una cuerda vocal que está como flojita, por eso tengo esa voz medio ronca, ¿no? Un hiatus de una cuerda vocal. Pero yo cuando empecé a trabajar como docente hace más de 40 años, me quedaba difónica completamente. Completamente. Yo llegaba los viernes y no podía hablar. Y bueno, ¿en qué consistió el tratamiento fonoaudiológico? Entre otras cosas, estar durante meses sin emitir sonido practicando la respiración. Así arrancamos, ¿sí? Sin emitir sonido, simplemente modificando el patrón respiratorio. Esto que te enseñaron a vos, Eric, a nivel abdominal. De esa manera logré relajar la musculatura del cuello, relajar la musculatura de hombros, y recién después nos empezamos a preocupar por la emisión de sonido. Así que fíjense ustedes hasta qué punto es importante un patrón respiratorio bueno para que esta musculatura que hemos nombrado no esté afectada todo el tiempo para la respiración, ¿sí? Y adelantándome un poquito, digo un poquito porque esto lo van a ver en biomecánica, pero me parecía interesante porque ustedes ya vieron músculos de todo el cuerpo. Profe, entonces,
el diafragma y los intercostales actúan como, durante la inspiración, como sinergistas, ¿no? ¿Dijimos? Sí, tal cual, Ok. como sinergistas. Yo les mostraba el caso de la mujer. ¿Cómo? Lo que te quería preguntar es que sería, en mi caso, como yo respiro así, ¿cuáles serían los músculos que intervienen? O como no muevo No, los... mira, los mismos que yo nombré intervienen todos. La diferencia es la exigencia que tienen esos músculos. Los intercostales se van a contraer para mover las costillas, va a haber una cierta acción de escalenos y esternocleidomastoide. Todos los que nombré actúan. La diferencia es en qué porcentaje actúan. No es lo mismo que los escalenos sean los que tienen que tirar las costillas para arriba, que actúen los intercostales, etcétera, baje bien el diafragma, etcétera, y acompañen el movimiento. ¿Me entendés la diferencia? Lo que a vos te enseñaron con con esa mecánica respiratoria, es a mover las costillas hacia adelante y hacia afuera, y no tanto hacia arriba. Entonces tu ascenso de caja torácica es mínimo. No tenés a los isquiotibiales, a los escalenos y al ECOM ahí trabajando a full. Porque vos no haces un gran ascenso de caja torácica. No necesitas. Vos horizontalizás las costillas, las abrís y ahí te entra el aire. Y cuando relajás, todo vuelve a su posición inicial. ¿Sí? Yo les decía que durante un embarazo avanzado, el diafragma que nosotros lo tenemos acá, lo tenemos donde termina el tórax y donde empieza el abdomen, nos queda muy arriba y le cuesta mucho descender a este diafragma, ¿sí? Le cuesta mucho descender al diafragma para poder ampliar el diámetro vertical de la caja torácica. Entonces, hay mucha exigencia en esta zona para poder hacer la inspiración. Y acá sí, los músculos superiores, esos que nombramos hace un ratito, están haciendo mucho trabajo para tratar de subir las costillas. Por eso la respiración se vuelve muy superficial, muy cortita, muy costal superior, y esto trae un gran cansancio y un esfuerzo grande en toda la musculatura accesoria del cuello. Y finalmente, en este tipo de posturas, esto no hace falta para el parcial. Estas dos diapositivas se las muestro simplemente para que vean de qué manera afecta a la musculatura respiratoria la postura, ¿no? Y la composición corporal. Hay personas que tienen esta postura con un tórax volcado hacia adelante, a veces con una hipercifosis dorsal, a veces no, con un cuello hacia adelante. Bueno, estas personas tienen la musculatura respiratoria acortada permanentemente, por una cuestión postural. Ya no es por una cuestión respiratoria, es por una cuestión postural. Entonces, cada vez que respira, no puede realizar los movimientos de caja torácica normales, con la musculatura adecuada, y también terminan haciendo mucho esfuerzo con la musculatura superior. El diafragma no trabaja cómodo en esta postura, ¿sí? Y hay mucho esfuerzo de los músculos del cuello. Cosas para ir pensando, para ir viendo, para ir analizando en función de qué me conviene establecer como objetivos cuando yo pienso en elongar o pienso en estirar determinados grupos musculares. A veces uno cuando piensa en estiramiento, ¿en qué piensa? En isquiotibiales, cuádriceps, por ahí algún que otro músculo en particular, y uno no piensa nunca en los músculos del cuello, los anteriores, los posteriores, ¿sí? A veces sí, tenemos molestia y entonces estiramos o autoelongamos, pero es importante que esta musculatura esté en buen estado porque no solo mueve el cuello, no solo mueve la cabeza, no solo mueve los hombros, sino que están involucrados en el proceso respiratorio. Y cuando estos músculos están acortados, el diafragma no trabaja cómodo. Y ahí es donde tenemos una disminución de la capacidad respiratoria. No porque tengamos un problema respiratorio en el sistema respiratorio, sino en la mecánica respiratoria. Entonces, si yo tengo un problema en la mecánica, disminuyo los movimientos de la caja torácica y mis capacidades pulmonares disminuyen. Así de sencillo. Si yo tengo un tórax que se mueve poco, o se mueve en un rango disminuido, mi posibilidad de entrada de aire y de salida también va a estar disminuida. Así que bueno, a pensarlo, esto va a quedar más para biomecánica, porque ahí se va a hacer un análisis distinto, pero como para pensar en por qué la importancia de conocer estos músculos respiratorios y cómo usarlos y no usarlos. Chicos y chicas, nos vemos entonces el miércoles que viene, hoy los dejo descansar un poquito más temprano,
Les pido por favor que para la clase que viene, además de las dudas y puntuales que tengan, accedan al material teórico del manual, lean, saquen nueva información acerca de las acciones musculares. Si hay algún desfasaje entre el material teórico y lo que vimos en clase, el momento para aclararlo es la clase que viene. Y por supuesto les voy a traer actividades para que pongan en juego lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Así se van al parcial, que va a ser, digamos, del estilo del primero, preguntas teóricas, preguntas de análisis de situación, preguntas de análisis de figura, propuesta de ejercicios para trabajar determinado grupo muscular de manera concéntrica, de manera excéntrica o isométrica. Hay algo que ustedes tienen que entender, que aunque el segundo parcial hable de miembro inferior, los conceptos que nosotros vimos en el primer parcial, como tipos de contracciones, y cómo elongar un músculo, obviamente van a estar involucrados en este segundo parcial. No porque hayamos visto tipos de contracción en mayo, qué sé yo, o en abril, no lo voy a tomar ahora. Lo que no voy a hacer preguntas puntuales es sobre miembro superior, ni tronco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vemos el miércoles que viene. Que tengan una linda semana y no falten, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, buenísimo. Suerte. Nos vemos.